Departamento nuestro de creación tiene un nombre bastante largo, pero bueno, nosotros nos conocen por producto turístico, creación y dinamización de productos turísticos, y fue en el seno de este departamento donde se creó por allá por 2010 el proyecto de la carta. En aquel entonces se llama Carta de Calidad del Avistamiento Cetáceo y ahora se llama Carta por la Sostenibilidad del Avistamiento Cetáceo, ¿no? No vengo a hablar de la carta de cetáceos, vengo a hablar de la nueva que estamos trabajando en las actividades de naturaleza, pero sí queríamos hacer un guiño porque fue el proyecto piloto y gracias a los resultados tan positivos que hemos obtenido, pues hemos sido capaces de trasladarlo a las actividades, ¿no? Quisiera ponerles un pequeño vídeo que presentamos en una final, en unos premios a los que fuimos invitados de la Organización Mundial del Turismo en 2019, fuimos finalistas. Al final ganaron los compañeros de San Sebastián con un proyecto muy bonito también y que resume mucho lo que es la carta por la sostenibilidad del avistamiento cetáceos, y yo luego ya empiezo a contarles la metodología en la nueva carta. A ver si puedo compartir pantalla. Entiendo que se me ve la pantalla ahora mismo, ¿no? Sí, ahora se te ve la pantalla, sí. Vale. Aquí va el vídeo, a ver si se escucha. Bueno, esto ha sido una pequeña introducción a lo que es esa primera carta que trabajamos desde la casa, que se empezó a trabajar por allá por el 2010. Por aquel entonces se quisieron adherir a la misma solo unas 19 embarcaciones de todas las que habían, y actualmente tenemos, como se veía en el vídeo, 32 embarcaciones, ¿no? Pero como les contaba, y no vengo a hablar de la carta por la sostenibilidad de cetáceos, sino de las actividades, pues empezamos por esta, ¿vale? Bien, el proyecto de Carta para la Sostenibilidad de Actividades, como les comentaba, parte de esos buenos resultados que hemos obtenido con la de cetáceos, ¿no? Tiene algunas similitudes y algunas diferencias. Las similitudes, pues que muchos de los puntos consensuados al final con el empresario se parecen, ya los verán, los iremos desarrollando a lo largo de la ponencia, pero también es verdad que tiene una gran diferencia, que fue el primer escollo que nos encontramos a la hora de empezar a trabajar esta carta, ¿no? La gran diferencia, bueno, es que la actividad de avistamiento cetáceo es una sola actividad. Es mucho más fácil establecer determinados criterios o compromisos para una actividad que es la misma siempre, que es el avistamiento cetáceo, que para muchas actividades que recoge el decreto de turismo activo del Gobierno de Canarias, que pueden ser desde el senderismo, observación de estrellas, buceo, parapente, pues etcétera, etcétera, ¿no? Incluso bike. Era mucho más difícil y más complicado establecer esos criterios generales para que todos pudieran firmar el compromiso de adhesión, ¿no? Ese fue la primera y gran escollo y la primera gran diferencia que nos surgió con respecto a la de las actividades, ¿no? Pero bueno, ¿en qué consiste? Para hacernos una idea, les voy a hacer un repaso muy rápido de lo que es la carta, para que entendamos bien luego la metodología. Los objetivos principales de la carta, pues, es la diferenciación a través de la excelencia y la responsabilidad ambiental, eso está clarísimo. Por otro lado, reforzar la colaboración entre las diferentes administraciones y el sector turístico.
tanto a nivel público-privado como también privado-privado. Cuando ponemos aquí reforzar esa colaboración privada-privada, muchos de ustedes me entenderán, porque a veces pues, los propios empresarios que se ven por los senderos, que se ven en la naturaleza, en algún espacio natural protegido, ni siquiera se conocen, ¿no? Incluso son como el enemigo a seguir y demás, ¿no? La Carta persigue que, bueno, que se establezca esa red de colaboración, de conocimiento, también entre ellos, ¿no? Y por supuesto, y muy importante también, la colaboración público-público, ¿no? Reforzar, somos siempre muchas administraciones, desde empresas públicas hasta administraciones con competencia en el territorio. Desde turismo siempre decimos que nosotros prácticamente no tenemos competencia en nada y somos una isla turística casi 100%, ¿no? Entonces tenemos que reforzar esa colaboración porque muchas veces pues, los reglamentos los ponen desde el gobierno regional y están cedidos en muchos casos a otros servicios y otras áreas, departamentos del Cabildo Insular de Tenerife, y hay que reforzar esa colaboración para poder desbloquear pues, temas que les preocupen al sector empresarial y demás. Pues este es uno de los objetivos claros que tiene la Carta. Implicación en la mejora de los espacios naturales, su biodiversidad y la gestión de sus usos. También quiero decir aquí que el refuerzo de esa colaboración viene también dado porque no es solo participada por empresarios que quieran estar adheridos a la Carta, sino también por compañeros de otras áreas como los de medio natural o incluso movilidad y transporte que han participado en los puntos que trabajamos en esta Carta. ¿Y realmente qué es la Carta? Bueno, la Carta es un documento que recoge unos 15 puntos, concretamente, 15 puntos, a los cuales las empresas que se adhieren voluntariamente han accedido a cumplir, ¿no? El compromiso, oirán este concepto a lo largo de la ponencia varias veces, el concepto de voluntario y obligatorio, que aunque no tiene, casi son contrarios o opuestos, ¿no? Pero sí es verdad que toda aquella empresa que esté adherida a la Carta o que quiera adherirse a la Carta lo hace de manera voluntaria, totalmente. Pero sí es verdad que una vez unida a la Carta, está obligada a cumplir con los 15 puntos que hemos consensuado entre todos, ¿no? Está claro que la Carta tiene un requisito previo de legalidad. No ponemos este requisito como objetivo en la diapositiva anterior, pero sí creemos que es básico, porque desde la Carta podemos trabajar el intrusismo y la ilegalidad que existe, sobre todo y que conocemos en la isla de Tenerife. Desde el punto de vista, le podría poner ejemplos con la Carta de Cetáceos, de que al ir promocionando la Carta, haciéndose fuerte en el sector y de manera promocional, pues en muchos casos hasta los propios hoteles han dejado de vender otras actividades de otras empresas que no estuvieran adheridas a esa Carta, ¿no? Ha llegado a ser tan importante que tenemos ese ejemplo, ¿no? Entonces es un requisito en esta de actividades que es previo, ¿no? No puede entrar ninguna empresa que no esté legal y bien constituida. Es un proceso participativo desde el minuto 1, aunque sí es cierto que tenemos muchos puntos copiados, vamos a decirlo, de la Carta de Cetáceos, o puntos impuestos casi por los técnicos de turismo de la casa o de otras áreas. Esos puntos se someten siempre a la participación de las empresas que están adheridas, ¿vale? Ahora les comentaré un poquito más adelante de cómo lo hemos hecho, ¿no? Existe una evaluación continua de los compromisos, ¿vale? No somos certificadores, no tenemos competencia para certificar, ni siquiera tenemos un sello, una marca para diferenciar a las cartas. Lo que diferenciamos es la metodología en sí de las empresas que están ahí, dando una promoción específica de la carta en sí también, pero no hay un certificado, ¿no? Hay una evaluación continua que la hacemos de varias maneras y con varias herramientas, ¿no? La primera es las visitas individualizadas que hacemos. Estamos en constante contacto con todos aquellos empresarios que han querido estar adheridos. Analizamos sus web, analizamos sus servicios, muchas veces hacemos las actividades con ellos. Además, se contrata una auditoría anual y un cliente misterioso para que vaya chequeando los puntos y que se cumplen con los puntos que nos hemos comprometido. Y también hay una evaluación a pares, que la llamamos, ¿no? Entre pares, que incluso las propias empresas pueden, pues, en determinados talleres que hacemos, nos los llevamos a hacer en la actividad de lo que oferta una de las empresas y después acabamos pues todos sentados evaluándonos y hablando, conversando como si fuéramos amigos de cuáles son las posibles mejoras y demás, ¿no?
Y luego, por último, pues las contraprestaciones, ¿no? Muchos pensarán, o muchas empresas nos pasan las primeras fases y nos dicen, bueno, sí, yo me meto aquí, pero ¿y qué gano con esto, no? Siempre es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? Bueno, como contraprestación de estar en esta carta, se nos ocurrió que sin tener competencia de dar certificaciones, ni de quitar permisos, ni mucho menos, era pues ofrecer una serie de beneficios a aquellos que lo hacen bien o que lo hacen mejor que otros, ¿no? En primer lugar, como no, la promoción. La casa es experta, sobre todo el departamento, las compañeras y compañeros de promoción, marketing y comunicación son expertos en promoción y es uno de los puntos fuertes de la casa. Pues promoción desde la propia carta, de lo que hacemos, de determinadas actividades que se llevan a cabo, dentro de festivales que organizamos con los compañeros de la carta, etcétera, ¿no? Mejoras en la colaboración, lo que les decía antes, servimos de Turismo de Tenerife, servimos de puente para aquellos bloqueos que puedan tener las empresas pues con otras áreas, con otros departamentos, sobre todo con el área medio ambiente. Como muchos de ustedes saben, la isla de Tenerife tiene un 50% de espacio natural protegido y, y diferentes espacios, cada uno con su propio reglamento, con sus planes rectores y demás. Y bueno, en unos puede hacer unas cosas, en otros puede hacer otras y a veces es un cúmulo de situaciones para las empresas un poco engorroso, ¿no? Bueno, nosotros, todas aquellas las empresas que están en la carta, pues les ofrecemos pues, ser ese puente, ¿no?, de conexión con ellos e intentar desbloquear lo máximo posible todas aquellas dudas o aquellos problemas que se encuentran, ¿no? La formación, nos comprometemos a formar, uno de los puntos de la carta, lo verán ahora más adelante, es la obligación de formarse en lo que ellos nos pidan y lo que nosotros creemos que es necesario para mejorar, tanto la oferta como los servicios que se dan y demás. Y las evaluaciones, como le comentaba antes. La evaluación al principio se puede ver como una fiscalización de los servicios de alguien, quiénes son estos para venir a fiscalizarnos, pero ni mucho menos. Ahora ya el ejemplo más claro, porque tenemos la experiencia en la primera carta, es que allá hay algunos empresarios que nos piden la evaluación, porque de esa evaluación como resultado da un informe que les dice cómo está la empresa, qué puntos puede mejorar, y bueno, tener un informe anualmente sobre tu empresa, pues muchas veces es muy beneficioso, ¿no? ¿Y quiénes pueden participar en esta carta? Bueno, las cartas por las actividades, pues todos aquellos que están recogidos en el decreto de turismo activo de Gobierno de Canarias. Como muchos de ustedes sabrán, Canarias era una de las pocas comunidades autónomas que en 2016 todavía no tenía decreto de turismo activo. Se consiguió, hay un decreto actual con un anexo de empresas a las que tienen que cumplir la normativa, y nosotros tiramos de ese anexo para decir estas son las empresas que pueden adherirse voluntariamente a la carta, ¿no? Hay empresas desde senderismo, surf, buceo, parapente, observación de estrellas, etcétera, ¿no? Y también como una nueva incorporación que hicimos desde, también una copia que hicimos de la carta de cetáceos, está la figura del aliado, que los comentaré un poquito más adelante, que son aquellas empresas que sin ser de la actividad que recoge el decreto, pues pueden ayudar a potenciar y a dar a conocer la carta, ¿no? Desde los propios adheridos a la carta de avistamiento cetáceo, como los alojamientos, transportes, restauración, el sector primario, bodegueros, agricultores. Muchos se han enterado de la promoción y del proyecto. Y bueno, en innumerables ocasiones nos han pedido que les hagamos cartas, ¿no? No, pues el alojamiento rural quiere una carta de sostenibilidad para el alojamiento rural y la restauración también quiere una carta pero claro, no podemos estar haciendo cartas para todos, son proyectos pilotos demostrativos eh, para, para esas actividades que dan valor añadido al destino, ¿no? Y bueno, nos hemos inventado la figura del aliado, que les comentaré un poquito más adelante. Perdón, porque aquí no la veo yo. Bien, y la metodología. Una vez explicado lo que es el marco, en lo que consiste la carta y demás, pues paso un poco a resumirles cómo hemos llegado hasta, hasta tener esos 15 puntos, ¿no? En un primer momento lo que se hace es una fase de exposición y de idea. Intentamos localizar el mayor número de empresas legales posibles que trabajen en Tenerife. A veces es muy difícil, aunque el Gobierno de Canarias tiene unos listados. Muchas veces la actualización de esos listados no son los más actuales posibles, pero bueno, intentamos invitarlos a todos a esa fase de exposición de la idea. Ahí se expone la idea como proyecto y se adquieren, bueno, nos vamos con las firmas de aquellas empresas que les gusta el proyecto y que quieren trabajar en él, ¿no?
en esa primera fase. Concretamente en esta que empezamos en 2019, habían quiero recordar, 17 empresas interesadas. De esas 17 nos quedamos con 15 y actualmente, debido a la situación en la que atravesamos de pandemia y demás, desgraciadamente hemos perdido a 3 empresas por el camino y tenemos actualmente 2 empresas adheridas a la carta. Después comienza la fase de participación, ¿no? Una fase que la llamamos de recopilación de propuestas y mejora de la propia idea. Aquí es donde les decía que desde el principio contamos con el sector para que opine, para que nos dé vueltas si hace falta, ¿no? Aunque nosotros propongamos determinados puntos, esta fase nos cogió en marzo del 2020 aproximadamente, hicimos muchas reuniones online y a través de formularios fuimos recogiendo pues las ideas que tenía cada uno y demás, y cuando pudimos salir un poco pues hicimos visitas individualizadas y completamos todo ese trabajo de propuestas y mejoras, de puntos que ellos querían o que veían que serían necesarios establecer en esa carta, ¿no? Y por último, la llamamos fase de cierre del documento. Fue a finales en agosto hicimos un taller y a finales ya del 2020 teníamos ya el documento completo, que el resultado fueron 15 puntos agrupados por ámbitos, y fue donde, bueno, nos pudimos reunir todos otra vez, nos pudimos ver las caras y trabajar un poquito más la planificación que queríamos con esas 2 empresas para este 2021. Aquí tenemos, bueno, les voy a comentar por encima, no voy a hablar punto por punto que están dentro de la carta, pero sí de manera general para que entiendan un poco cómo se estructuran, ¿no? Muchos de ustedes verán que algunos de estos puntos tienen enfoques en otros ámbitos. Por ejemplo, los ámbitos son normativa, sostenibilidad y excelencia, pero cualquiera, en muchas veces, de hecho dudamos en ese taller, decir, no, esto es un ámbito de sostenibilidad, este es en el ámbito de la excelencia, este es en el ámbito de la normativa, pero bueno, es simplemente no tiene tanta importancia los ámbitos como si los puntos, es una manera de agruparlos, ¿no? Pues en primer lugar está el ámbito de la normativa. Como comentaba, el encaje del marco legal. Aquí lo que hacemos es, les pedimos a todas aquellas empresas interesadas pues las altas o los registros necesarios para ser empresas de turismo activo en Canarias. Incluso pues aquella información, si tienen furgón para llevar a sus clientes y demás. En Canarias también hay una normativa específica sobre esto, diferente a nivel nacional, pues se le pide si tiene la VTC en orden. Información actualizada a la administración, el punto 2, por ejemplo, en los espacios naturales de Canarias, depende del espacio, en algunos es obligatorio la notificación por parte de las empresas de lo que hacen o lo que van a hacer el siguiente año. Es un tema burocrático bastante complicado. Este es un punto que ha puesto, bueno, que quería los compañeros de Medio Ambiente poner y que fue debatido también por los empresarios, porque nosotros lo que intentamos es que facilitar sobre todo la actividad de las empresas y que no sea nada engorroso toda la burocracia, pero sí es verdad que, bueno, que entendíamos que era necesario que aquellas empresas que actuaban en los espacios naturales protegidos deberían de respetar o por lo menos tener la normativa al día, ¿no? Y esa formación actualizada, pues por ponerles un ejemplo, ya tenemos sobre la mesa como líneas de trabajo que en vez de hacer informes todos los años las propias empresas, que sea Turismo de Tenerife el que trabaje en una aplicación que les sea mucho más ágil a la hora de pedir los permisos a las empresas de la carta y demás, y que sea mucho más ágil con los compañeros de medio ambiente, no tengan que tardar 5 o 6 días para un cambio de un permiso o llevar a un pequeño grupo a un sendero de la Laurisilva, ¿no? Proactividad por parte de colaboración público-privada. Este punto viene también más o menos por la idea esa que tenemos, que nos quejamos mucho, pero quizás no nos quejamos donde tenemos que hacerlo. Entonces, bueno, por un lado y por otro creo que esa proactividad tiene que existir y sentarnos y obligamos a que las empresas que están adheridas se quejen de una manera positiva y de una manera que podamos avanzar y desbloquear con mucha más facilidad los problemas que tengan, ¿no? En el ámbito de la sostenibilidad, pues está el reciclaje, la gestión de residuos, la sensibilización y cuidado del entorno. Cada uno de estos puntos, de estos 15 puntos
finales que hemos consensuado entre todos tienen sus propios indicadores. Yo no voy a entrar aquí en los indicadores porque si no nos llevaría mucho tiempo estarlo debatiendo y demás, pero incluso pueden llegar a tener 4 o 5 indicadores cada uno de los puntos, ¿no? Pues por ejemplo, la sensibilización o el cuidado del entorno, uno de los indicadores es pues, que las empresas trabajen dando interpretación a colegios o informando a colegios o a grupos desfavorecidos, que hagan algún evento relacionado con responsabilidad ambiental y cuidado del entorno. Aquí estas imágenes, por ejemplo, ya hay algún empresario de la carta aquí, que fue relacionada con la huella cero del Tenerife Walkie Festival, el Festival Internacional de Senderismo, que todos los años medimos la huella y nos da pues, a plantar una serie de árboles, ¿no? En este caso fallas. Pues ya las empresas adheridas a la carta en estas jornadas están obligadas a que algún participante de ellos vaya, ¿no?, a ayudarnos a reforestar para cumplir con la huella cero, ¿no? Desarrollo socioeconómico del territorio, pues a través de indicadores como incluso pedimos facturas de dónde compran los productos y de qué productos compran, si tienen picnics, qué tipo de picnics son los que ponen, eliminación de plásticos de un solo uso, pues todo este tema también son indicadores de estos puntos, ¿no? Identidad y patrimonio cultural, pues a través de análisis de la web, de cómo se venden, de cómo se explican, cómo interpretan el medio, etcétera, etcétera. En el ámbito de la excelencia, pues como vemos aquí, pues desde la visión integral de la prestación de servicio, presencia e imagen no quiere decir que vayamos en corbata y pajaritas a monitorizar un sendero o algo así, ¿no?, sino simplemente que sea acorde con la actividad que se realiza, ¿no? Transparencia y claridad con el cliente, que parece mentira que en este siglo todavía estamos hablando de esto, pero pasa y pasa mucho, ¿no?, que hoy a veces información errónea, información en las páginas web que no son las adecuadas, etcétera, ¿no? Pues todo esto también se mide y se evalúa e intentamos que sean lo más transparentes y claros posibles con el cliente, ¿verdad? Entonces, pues hasta este punto y lo hemos trabajado también con indicadores. La presencia digital y en redes sociales, que sea justa y que, bueno, que hagamos un seguimiento a nuestros clientes y ayudándolos en todo lo que nos pidan, y seguridad y protocolos sanitarios. Pues bueno, de este punto también salió, tiene mucho que ver también con la situación que estamos atravesando, pero no solo los protocolos sanitarios, sino también seguridad. Tenerife es una isla muy escarpada, saben la orografía que tenemos y bueno, hay que explicarle a los clientes antes de hacer cada actividad los temas de seguridad. Esto también lo evaluamos. El trabajo en red y la formación, están obligados, como decía antes, a formarse en todo aquello que nosotros pensemos y ellos que sea necesario para mejorar los puntos de la carta y la excelencia. Y por supuesto, el punto 15, compromiso y mejoras de la propia carta. Compromiso se refiere a que muchas no, la mayoría de estas empresas son pequeñitas empresas de 3, 4 empleados, incluso algunos de 1 o 2 como mucho, pero muchas veces tienen que tirar pues de profesionales que no están adheridos a la empresa, sino que son pues autónomos en un momento dado, ¿no? Ese compromiso viene relacionado con esto, de que todo aquel entorno de la empresa conozca los 15 puntos, sepa que está adherido a esta carta, que tiene una serie de beneficios, pero que está obligado a cumplirlos, ¿no? No nos vale, nos pasaba con otras experiencias pasadas que nos decían, claro, es que yo para esa vez contraté un guía y cuando le hicieron la evaluación de cliente misterioso, pues que no sabe ni que está en la carta. No, esto no puede ser, ¿no? La carta las empresas tienen que tener el compromiso de que todo su entorno alrededor, incluso la gente que subcontrate en determinados momentos, conozcan los puntos, ¿no? Y por supuesto las mejoras, porque la carta está abierta, no es un documento cerrado, sino que está abierta a cualquier mejora que se vaya proponiendo. Y bien, hasta aquí los puntos y bueno, el éxito de esta carta o de estos encuentros con las actividades de naturaleza, no solo llegamos al consenso de esos 15 puntos, sino que quisieron ir un poquito más allá y se marcaron una serie de líneas de trabajo, ¿no? De unas líneas de trabajo que bueno, que a nosotros nos enorgullece, porque al final sacamos más de lo que queríamos de esas reuniones y de esos encuentros, y son pues las líneas de trabajo que ven reflejadas aquí, ¿no?
por un lado, querían que se hicieran acciones colectivas de responsabilidad ambiental y social en espacios naturales protegidos. Esto se refiere a que ellos mismos, los empresarios, llegaron a un consenso y nos dijeron que querían que organizáramos 1 o 2 eventos anuales de responsabilidad ambiental. De hecho, este domingo 14, bajo el paraguas del Tenerife Hockey Festival, tenemos la primera jornada de responsabilidad ambiental, donde las 12 empresas, bueno, en este caso no van las 12, son 9 de las empresas. No van las 12 porque, bueno, muchas tienen trabajo, como les decía, eran pequeñitas y a veces pues les cuesta, en la situación que estamos, pues dejar de trabajar para hacer las jornadas, ¿no? Es difícil, pero bueno. En estas jornadas vamos a ir 9 de las empresas, vamos a limpiar un sendero de la zona más occidental de la isla, en el Parque Rural de Teno, y acabamos agrupándonos con una ONG que se llama Terramares y el Voluntariado Ambiental de Cabildo, con vecinos y scout, que estarán limpiando la costa del faro de Teno y los fondos submarinos, ¿no? Y nosotros, con los empresarios de la carta, iremos desde la parte alta de Teno Alto por un sendero hasta la punta de Teno, donde nos encontraremos con el resto de los participantes. En esta acción, bueno, lo que ellos quieren es hacerlo siempre 1 o 2 acciones al año, siempre en temporada baja, nos pedían, porque es cuando más gente pueden participar en el evento, que fueran acciones conjuntas con vecinos, ¿no? Y con organizaciones que ya existen. Que sirvieran también para proyectar los valores de la propia carta, ¿no? Y darnos a conocer también entre la población local, ¿no? Incluso tenemos sobre la mesa un proyecto de custodia del territorio que está coordinando el área de voluntariado ambiental del Cabildo y que nos ha propuesto, ¿no? Entonces, la idea es que desde la propia carta, desde el paraguas de la carta por la sostenibilidad de actividades y unirla incluso a la de cetáceos, ser custodios o hacernos custodios de un determinado territorio en la isla, ¿no? Para aquellos que entiendan lo que es la custodia del territorio, pues es eso, involucrarnos en ese territorio, hacer acciones que beneficien esa zona, llevando pues desde press trip, fan trip, colegios, que cada cierto tiempo organicemos jornadas de responsabilidad en esa zona y demás. Y bueno, está sobre la mesa y nos encantó la idea y seguro que durante este 2021 podremos llegar a desarrollarla un poquito más. Después, por otro lado, nos han pedido que haya un diseño de oferta de productos y experiencia ecoturística conjunta, no solo ya desde el punto de vista de que se hagan acciones entre ellos, que ya lo están haciendo, ya a veces se comparten o se reparten algún tipo de servicio, pues si uno no llega, pues avisa a la empresa de la carta de calidad que tiene al lado, sino que también pues tiráramos de la figura del aliado que les comentaba antes, ¿no? Que es muy importante para ellos la promoción y el aliado, como las posibles casas rurales, alojamientos que tengan una filosofía de sostenibilidad y muy parecida a la de las cartas que quieran entrar, pues que les promocionen, ¿no? Que no promocionen a cualquier empresa, sino a estas que sabemos y que las evaluamos y que hacen las cosas bien. Y bueno, pues ellos se marcaban una serie de actividades, desde las leo porque casas rurales, viviendas vacacionales, hoteles, empresas de transporte, casas de comida, restaurantes, productores, bodegueros, empresas de transformación de productos, de dulces tradicionales, incluso serigrafía ecológica, tintas naturales. Todas estas empresas, nosotros hemos ido recopilando información de empresas que existen en la isla y de vez en cuando hacemos pues networking, ¿no? Por si alguien está interesado, alguna de estas empresas está interesado en colaborar, ¿no? Pero no solo empresas, sino también, bueno, pues centros de visitas de equipamientos turísticos, ayuntamientos, centros académicos universitarios. Hay muchos que, bueno, existen centros académicos, como les puedo poner un ejemplo de una academia para estudiar español aquí en Tenerife, que, bueno, que está tirando mucho de empresas, actividades para ofertar a sus alumnos, ¿no? Y, bueno, podría ser un buen aliado para, darle ese valor, ¿no? Y divulgar activamente la propia carta y sus valores, ¿no? A los aliados, claro, no podíamos tener una serie de criterios bastante, vamos a decir, duros a lo mejor en un comienzo y no tener ningún criterio para tener aliados. Entonces lo que vamos a trabajar ya estamos trabajando durante este primer semestre de año, es los criterios de
de aliados. No serán puntos o no tendrán que cumplir con los 15 puntos de la carta, pero sí una serie de criterios para poder ser aliados a la carta. Por otro lado, se trabajó también o nos han pedido que trabajemos también en la creación de materiales y acciones de comunicación colectiva. Pues que exista un espacio privilegiado dentro de la nueva web que estamos trabajando en Turismo de Tenerife, que exista una promoción específica y especial de estas empresas de la carta, de la carta en sí y también de las empresas que están en la carta. A ver, por aquí nos habían anotado. Pues que empecemos a trabajar material promocional priorizando soportes digitales y que se hagan incluso campañas específicas. Pues recuerdo que dos de las empresas, sobre todo de senderismo, pues nos pedían que a las oficinas de información turística, que también se gestionan desde Turismo de Tenerife, hay 44 oficinas de información turística repartidas por todo el territorio, formada por más de 90 informadores turísticos, que hiciéramos campañas específicas con ellos, que les mostráramos pues esa misma fase inicial que hacemos de explicación de la idea y del proyecto, lo hiciéramos más a menudo con ellos. Son gente que va cambiando mucho, son informadores turísticos, y que cada cierto tiempo informáramos del proyecto, pues tipo campaña, ¿no? Haciendo campañas con este tipo de profesionales, ¿no? Y luego, por supuesto, pues presencia en eventos sectoriales especializados, pues como este mismo, ¿no? Que a ellos les viene bien, que se escuche, que se hable qué es la carta, que en Tenerife se está trabajando también de una manera diferente en este sentido. Y bueno, y nos han pedido a Turismo de Tenerife como gestores, pues que intentemos promocionarlos en este tipo de eventos más especializados, ¿no? Y con público mucho más especializado. Y por último, bueno, contarles un poco que desde la casa, desde Turismo de Tenerife, los compromisos son claros. Ya tenemos la experiencia de la carta de cetáceos, pero con esta también queremos hacerlo así. Y tenemos los compromisos de dar formación que nos cuesta, que tenemos un presupuesto anual para ello, ¿vale? Formación que damos muchas veces gratuita, de una manera gratuita, no siempre, porque creemos que al poner un precio a las empresas siempre parece que se le da más valor a la formación, pero en la mayoría de los casos, les puedo poner un ejemplo ahora de socorrismo, el decreto de gobierno de Canarias de turismo activo obligaba a tener una formación en socorrismo, ¿no? Y lo que hicimos fue, pues muchas de ellas no estaban actualizados y demás, y bueno, sacamos presupuesto y le hicimos la formación a los guías de cada una de las empresas, ¿no? Eso es un ejemplo claro de formación. Esa no fue gratuita, eso exigimos el 80% lo pagamos desde la casa, pero bueno, el 20% restante lo pagaron ellos, ¿no? Las jornadas de responsabilidad, que nos comprometemos también a organizar esas jornadas de responsabilidad que nos han pedido 1 o 2 veces al año, sobre todo en temporada baja, cuando puedan asistir. E incluso nos hemos comprometido, estamos trabajando con los compañeros de medio ambiente en una posible aplicación para medir la huella que sea nuestra, que gestionemos nosotros mismos, ¿no? Porque normalmente subcontratamos a empresas especializadas que nos midan la huella de un evento determinado, pero como esto va a ser continuo en el tiempo, pues nosotros necesitamos de una herramienta que podamos gestionar nosotros mismos y facilitarles el trabajo a las empresas, que no tengan que medirse su huella a ellos, sino que con una serie de datos que nos den al año, pues desde Turismo de Tenerife y en colaboración con Medio Ambiente podamos medir la huella de las actividades que hacen y si fuera posible, pues reforestar, ¿no? Reforestar y cumplir con la huella cero. Contratación de cliente misterioso también corre a cargo de nosotros y es un compromiso que lo hacemos desde la casa. Como les comentaba antes, ahora mismo han salido ya los pliegos para la contratación de este cliente misterioso. Para ellos es muy importante, para nosotros es importante todas las evaluaciones que hacemos, desde las visitas individualizadas, a los formularios que les enviamos, a las auditorías anuales, pidiéndole determinados altas, ¿no? O papeles que les hacen falta o que les piden por reglamento. Pero para ellos sí que es importante estar el cliente misterioso, ¿no? Muchas veces nos decían que cuando iban a empezar a venir el cliente misterioso, pues yo creo que a lo mejor para que ellos sentirse más tranquilos y empezar a mejorar determinadas cosas, ¿no? Y nosotros les decimos que no, que bueno, que el cliente misterioso se contrata y que en el último semestre del año siempre sacamos los informes
de esos informes nos reunimos individualmente con cada empresa para contarle, y también hacemos una reunión global de la propia carta para ir contando cuál es la evolución del proyecto en sí, ¿no? Punto por punto. Si hay algún punto que flojea más, si hay algún punto que deberíamos de quitar, suprimir, porque ya damos por hecho que todos lo cumplimos, o hay algún punto nuevo en el que debamos de esforzarnos, ¿no? Esa parte también corre a cargo nuestro. Por supuesto, la promoción de la carta, como comentaba antes. Y por último comentar pues las nuevas incorporaciones. La carta no es una carta cerrada, ahora mismo son 2 empresas, pero podrían ser 20, 25 empresas. Lo que hemos decidido también por consenso con ellos es que esas nuevas incorporaciones sean 5 incorporaciones, tengamos plaza para 5 incorporaciones al año, no es un número por capricho, sino que la incorporación de cada una de estas empresas lleva mucho trabajo por parte nuestra, de los técnicos de turismo, pues desde fases iniciales y demás. Yo no sé, ahora, desde fases iniciales, de esa fase inicial donde se les explica el proyecto, donde se rellenan formularios, donde se hace visitas, donde se habla con el empresario, y bueno, pues entendemos que ese número 5 es donde podríamos llegar una vez por año, y podrían ser las nuevas incorporaciones. ¿Qué queremos hacer o qué nos han pedido que hagamos con las nuevas incorporaciones? Que no se incorpore cualquier empresa, sino que para poder incorporarte a la Carta por la Sostenibilidad tengas que presentar un proyecto o que ya lo lleves a cabo o que lo estés llevando a cabo en tu oferta, o que tengas pensado llevarlo a cabo, y lo analizamos por parte de los técnicos especialistas y le damos el OK para empezar el proceso de adhesión a la carta. También tengo que decir que con lo mismo que hay nuevas incorporaciones, también puede caer alguna empresa de la carta, ¿vale? En este caso, como siempre damos hemos acordado dar 6 meses, un año de implementación de los puntos, ¿vale? No, perdón, hemos acordado dar 6 meses de implementación de algunos de los puntos, ¿vale? Pero un año para que las empresas nuevas cumplan por lo menos con un mínimo del 80% de los puntos que hay en la carta, ¿vale? Esto se irá 4 minutos, Juan Carlos. Perfecto. Esto se irá reforzando cada vez que, bueno, que irá pasando el tiempo, y aquellas empresas que son más antiguas pues tendrán que cumplir con el 100% de las cartas. En el ejemplo que les ponía de cetáceos, ya han habido empresas que han salido, o sea, que estaban en la carta, pero por incumplimiento de alguno de los puntos flagrantes, y después de haber hablado y avisados y demás, pues ya no están con nosotros. Eso no quiere decir que no vuelvan a estarlo, pero tienen que hacer las cosas bien para poder estar. Y nada, como he pedido permiso y me han dicho que sí, que podíamos decirlo, ya tenemos el Tenerife Wonky Festival a la vuelta de la esquina. Mañana es la presentación, y la semana que viene, para todo aquel interesado, es un formato muy novedoso online. No van a ser este año, no vamos a poder estar haciendo los senderos en el territorio, pero la semana que viene hay unas webinars muy interesantes donde muchas de estas empresas que les estaba comentando van a participar, por si quieren oírlas y escuchar algo más sobre ellas, ¿no? Y nada, yo ya lo dejo aquí, y cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, nos ponemos a su disposición. Digo, Muchas Juan gracias. Carlos, el proyecto que tenéis en marcha se está duplicando en otras islas, o es algo solo de Tenerife. Nosotros, por lo que conocemos, no, lo hemos llevado hemos comentado con compañeros de otras islas y demás lo que estamos haciendo, ¿no? Pero conocer lo que se esté replicando así tal cual, con esta metodología de contratación de cliente misterioso, de evaluaciones anuales e informes, nosotros lo desconocemos de momento, ¿eh? Y Que sí que a la hora de programar vuestras actividades, están todos los empresarios que tengan que estar. ¿Cómo es la línea que separa el turismo de naturaleza, el de ecoturismo, el turismo activo de la otra línea, del sol y playa? Porque también dependéis de eso, del sur de la isla. Sí, como les comentaba, en la primera fase de adhesión a la carta, lo que hacemos es reuniones múltiples que tiramos de todas aquellas empresas legales, ¿vale? No distinguimos, Ujú. no podemos hacer distinción en ese momento de si son más de filosofía ecoturística, o tiene proyectos o realizan proyectos sostenibles, porque en muchos casos ni los conocemos, son muchísimas empresas. Bueno, en este caso, en las 12 que están adheridas sí que las conocemos,
a este tipo de proyectos suelen presentarse siempre o están por la labor aquellos que son más proactivos, que hacen las cosas de mejor manera. Yo estoy seguro, sin haber hecho la evaluación este año, que es cuando corresponde hacer a estas dos empresas de la carta, ya yo he ido a visitarlos individualmente y cumplen no el 80, cumplen el 100%, e incluso en algunos casos están por encima de los puntos de la carta, ¿no? Pero sí es verdad que al principio, en esas reuniones, esa primera fase, aceptamos toda aquella empresa, eso sí, con criterio de legalidad, ¿no? De Gobierno de Canarias, tiene el decreto de turismo activo de Gobierno de Canarias, y ahí decimos, bueno, pásanos el listado y vamos a hacer convocatorias para explicarles este proyecto y ver quién está interesado en adherirse, ¿no?